Bueno, el día de hoy yo quiero hablar bajo un tema que se llama Reconócete. Y este tema, para cuando yo me di cuenta de que me tocaba llevar la palabra, fue como que, ¿qué voy a hablar? Yo no sé nada de esto. Realmente yo no conozco, no tengo mucho conocimiento de este tema y me sentí fuera de mi zona de confort. Porque el tema de la autoestima no es algo fácil de tratar. El tema de la autoestima es reconocerse a uno mismo y saber que hay algo mal o que hay algo bien. Y entonces yo me puse a documentarme primero qué es autoestima. Y autoestima significa, es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nuestra persona, hacia nuestra manera de ser, hacia rasgos de nuestro cuerpo o de nuestro carácter. Es decir, autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Este tema es muy amplio para abarcarlo todo de una sola vez. Pero yo hoy quiero hablarle sobre algunos aspectos, algunos factores que inciden en una baja autoestima. Y el número uno que yo traigo es la insatisfacción a mi aspecto físico. ¿Cuántos de aquí o cuántos desearían cambiar algo de su cuerpo? Sea la nariz, sea la forma de sus orejas, el tamaño, sea su peso, sea un lunar que usted pueda tener. Yo tengo un lunar acá que no me gusta. Sea algo que usted tenga que no le guste. O ¿cuántos desearían tener algo que tiene otra persona? ¿O cuántos desearían, cuántos han pensado que alguien más tiene algo que usted debería de tener? Entonces son preguntas que yo me hice cuando estaba documentándome y cuando estaba viendo este tema, cuando estaba meditando en este tema. Y llegué a la conclusión de que muchas personas tienen baja autoestima porque están insatisfechos con su aspecto físico. Hay personas que es tanta la insatisfacción que tienen de sí mismos que llegan a odiarse, que llegan a odiar eso que consideran un error en su aspecto físico, olvidando quién fue quien los creó, olvidando quién fue el que lo diseñó, olvidando que la forma tal cual usted está creada es perfecta, es bueno. Y me voy a la palabra y en el libro de Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando nos vamos a la palabra, esta nos dice, Dios nos formó. Dios le formó. Y yo me voy al trasfondo de lo que significa formó o formar. Y significa que Él diseñó algo, que Él le dio un aspecto a algo. Cuando usted y yo fuimos formados, fuimos diseñados por Dios. Él se tomó su tiempo para darnos la nariz que tenemos, para darnos los ojos que tenemos, para darnos el cabello que tenemos, para darnos la forma que tenemos. Y lo impresionante es que en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. ¿Qué era bueno en gran manera? Todo, incluyendo al hombre. Significa que usted y yo fuimos creados buenos en gran manera. Por tanto, no hay excusa
para que tengamos insatisfacción de cómo estamos hechos, de cómo estamos diseñados. ¿Por qué? Porque la persona más importante del universo entero ha dicho: tú has sido creado bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Él nos creó de la forma que Él consideró es la mejor. Cada persona es única, es diferente. Ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos al 100%. Porque de repente ustedes ven un par de gemelos y uno es más gordito y otro es más flaquito. O ustedes ven unos mellizos y no se parecen del todo. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Yo conocí un caso de unos gemelos que decía todo el mundo: son idénticos. Y me doy cuenta que uno tenía un lunar y el otro no. Eso era la diferencia que había en ellos. Significa que no eran iguales. Ese lunar era distintivo. Ese lunar ya lo identificaba, ya lo hacía diferente del otro. Entonces, ¿por qué anhelar algo que otra persona tiene si usted está creado o creada de manera única y perfecta? Dios te ama tal cual eres. Por eso te creó de esa forma. Porque de la manera en que tú estás creado es la forma en que Él anhelaba que tú existieras en esta tierra. Entonces, ahora yo me preguntaba: Señor, pero ¿cómo incide la insatisfacción de mi aspecto físico con mi autoestima? Y es que la manera en que nosotros nos vemos es así como nos sentimos. Cuando usted se siente feo, usted va a ser feo. Cuando usted se siente gordo, usted va a ser gordo. Cuando usted se siente chaparro, va a ser chaparro. Cuando usted siente que es narizón, entonces usted va a sentirse narizón, usted se va a ver narizón. Cuando se siente que es orejón, así se va a ver. ¿Por qué? Porque la manera en que tú te ves es la manera en la que te vas a sentir. Pero Dios te dice que debes de hacer lo contrario, porque Él no te creó para que te detestaras, para que te odiaras o para que reclamaras algo en ti mismo. Dios te creó para que tú te amaras a ti mismo, para que puedas amar a tu prójimo. Porque ese es el mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero si no nos amamos, ¿cómo podemos amar al prójimo? El Señor nos dice que debemos de aceptar nuestro cuerpo tal y como es. Que debemos de recordar que en este mundo nadie es perfecto, aunque Él nos creó en perfección. Que no debemos de avergonzarnos de cómo somos, porque Él es el que nos ve y a Él es el que nos interesa que pasemos una eternidad con Él. Debemos de ser más positivos, pero sobre todas las cosas valorar y cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que en Dios eres aceptado y Él te creó de la forma que eres, porque de esa forma es como Él te ve. Perfecto. ¿Puede usted considerar un cliché el que yo le diga que lo que importa es lo interno y no lo externo? Pero la palabra lo confirma. En Santiago 1:11 dice: porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. La hermosura de este mundo no es eterna. La hermosura de nuestro cuerpo no es eterna. Pero la hermosura de la eternidad con Dios sí lo es. Por tanto, usted debe de cuidar el templo del Espíritu Santo para que el día de mañana, cuando el Señor le pida cuentas de ese templo, usted diga: Señor, yo lo valoré, yo lo cuidé, pero sobre todas las cosas yo lo amé, porque era la morada tuya, porque era el templo que tú construiste para que tu espíritu habitara. El segundo punto que yo quiero tocar hoy, que
también incide mucho en una baja autoestima es la inseguridad en nuestras habilidades y capacidades. En el capítulo 6, no quiero que lo lean porque es larguísimo, pero en el capítulo 6 del libro de Jueces se cuenta la historia del llamamiento de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces que Dios levantó en un tiempo donde Israel estaba padeciendo a manos de los amalecitas y los medianitas. El pueblo había sido tan rebelde y Dios los había castigado. Pero llegó el momento en que la prueba era tal que el pueblo clamó a Dios porque necesitaban libertad. Necesitaban un respiro. Porque los amalecitas y los medianitas no les daban respiro alguno. Y de repente el Señor se le aparece, manda a un ángel a hablarle a Gedeón y le dice: Gedeón, levántate, yo te he escogido. Yo te escojo para que tú pelees por tu pueblo, para que tú ayudes a tu pueblo a ser libres. Y en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 12 al 16, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. ¿Con qué fuerzas dijo el Señor que iba a derrotar a los medianitas? ¿Con su o con tú? Leámoslo de nuevo. Versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Con tus fuerzas. El Señor le dijo: Gedeón, levántate, porque con tus fuerzas tú vas a dirigir al pueblo hacia la libertad. El problema era que Gedeón no tenía confianza en sí mismo. Su autoestima estaba por el piso, porque él mismo le dice: Señor, ¿cómo que salvaré yo a Israel? El Señor ya le había dicho: con tus fuerzas. Y es que Dios no te va a poner en un lugar donde tú no puedas sobrellevar esa carga. El Señor conocía las capacidades y las habilidades de Gedeón. Por eso le dice al principio: varón esforzado y valiente. Que con tus fuerzas vas a traer libertad al pueblo. Esa es la forma en la que Dios ve a Gedeón. Pero Gedeón, la manera en la que él se ve: Señor, pero si mi familia es pobre y soy el menor de la casa de mi padre. Gedeón se veía pobre y pequeño. Dios lo veía esforzado y valiente. Entonces, ¿por qué su autoestima estaba por el piso? Porque no tenía confianza en sí mismo. Porque no se creía capaz. Y es que cuando nos vemos en una situación que nos saca de nuestra zona de confort, el no puedo es lo primero que se nos viene a nuestra mente y lo que sale por nuestra boca, como en Gedeón. Y así igual pasó con Moisés, con Jeremías. Lo primero que Dios les dijo: vayan ustedes, que ustedes van a hacer la asignación y la van a cumplir. Pero cuando Dios les dijo eso, lo que ellos vinieron y dijeron fue: Señor, no podemos. ¿Por qué? Porque su autoestima estaba bajo.
Pero el Señor te dice: levántate, esfuérzate, sé valiente, porque tú puedes. Tú eres capaz, tú lo puedes hacer. Será con tus fuerzas, serás tú el que va a liberar al pueblo. Porque yo soy el que está dando esa asignación. Porque conozco tus capacidades, porque conozco tus habilidades, porque yo te las di. Eso es lo que decía el Señor. No tienes por qué estar tirado en el piso, sino que debes levantarte, porque yo conozco la capacidad y las habilidades que tú tienes. Entonces no hay por qué tener una inseguridad en lo que usted puede hacer. Porque el Señor nos dice que debemos de aprender a confiar en la forma en la que Él nos ve. Porque cuando nosotros mismos nos miramos como Dios nos ve, entonces vamos a ser ese Gedeón que realmente liberó al pueblo de la tierra, de la opresión de los madianitas. Porque al final Gedeón le dijo a Dios: Señor, bueno, si tú dices que yo puedo hacerlo, yo voy a ir. Y él, aunque no estaba confiado, él se levanta y comenzó a dar pasos de fe. Para que usted pueda cumplir con una asignación, aunque usted no se sienta confiado, levántese y comience a caminar. Porque es en el transcurso de ese caminar cuando Dios lo va a dotar de esas fuerzas que usted necesite para cumplir con esa tarea. Es en el transcurso en que usted comience a caminar, es que Dios le va a dar el poder para hacer esa tarea. Gedeón no podía por sí mismo, pero el Señor le dijo: con tus fuerzas lo vas a hacer, porque yo te conozco, porque yo sé quién eres, porque yo te diseñé. Y el Señor le ha diseñado a usted. Cuando usted no pueda con una asignación, usted recuerde que quién es usted en las manos de Dios. Que usted es importante, que usted es hijo de Dios, que usted es el linaje escogido, que es real sacerdocio y que todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Por qué? Porque Él le diseñó para que tenga seguridad en Él, no porque sí. Y el tercer punto que yo quiero abarcar el día de hoy es que un factor que incide en una baja autoestima es el miedo, es el temor. Y yo estudiando este tema me di cuenta que no incide de una manera directa, pero sí lo hace de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque el miedo genera ansiedad, genera depresión, genera tensión, genera sosiego, y todo eso baja tu autoestima. Entonces, el miedo fue lo que hizo que uno de los grandes profetas de Dios saliera huyendo, muerto de miedo, luego de haber realizado una gran hazaña. Elías acababa de vencer a 450 profetas de Baal y acababa de venir, y Dios se había glorificado y se había manifestado en el altar diciendo que Él era el Dios verdadero. Sin embargo, cuando Elías escuchó que la reina Jezabel lo había mandado a matar, ¿qué fue lo primero que hizo? Salir huyendo. El hombre que había sido glorificado, que había sido exaltado por Dios, para que el pueblo reconociera que Dios, nuestro Dios, era el real, salió huyendo. ¿Por qué? Porque el miedo lo paralizó. Porque el miedo lo incitó a actuar de una manera contraria a como él venía caminando. El miedo hizo que el gran profeta de Dios huyera. Y nos vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, y dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fue tal el miedo que experimentó Elías, que de la gloria de 100 que venía, cayó al piso a 0. ¿Por qué? Porque él permitió que el miedo se anidara en su corazón. Y él sale huyendo. El problema es que cuando él ya no haya que hacer, se para, se sienta debajo del enebro y entra en depresión. Y al mismo Dios que lo había respaldado y que le había dado su aprobación, le dijo: Señor, quítame la vida. ¿Cuántos nos hemos sentido de esa manera? ¿Cuántos nos hemos sentido que la prueba es demasiado difícil? Que el qué dirán es demasiado. Que la opinión de las otras personas no la podemos sobrellevar. O tal vez quizás tenemos miedo a alguien o a algo. Y eso nos paraliza. Eso nos detiene. Porque es que el miedo te hace incapaz de actuar, te limita, anula nuestra capacidad, no te permite avanzar y te desgasta, como le pasó a Elías. El miedo lo desgastó al punto en que dijo: Señor, yo ya no quiero vivir más. ¿Por qué? La prueba es demasiado difícil. La autoestima de Elías estaba mal. Él se sentía que no podía. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Le permitió descansar. Le permitió que él recobrara sus fuerzas y todos los días un ángel de Jehová lo alimentaba. Y es que en medio de tu debilidad, Dios se va a glorificar. En medio de ese momento donde tú no puedes más, Dios te va a dar las fuerzas para que tú recobres ánimo y tú prosigas la carrera. Porque como Elías, largo camino nos espera. Y necesitamos decirle a Dios: Señor, no puedo más. No tengo ánimo. Esta lucha es demasiado dura. Señor, tengo temor, tengo miedo. Estoy paralizado, paralizada. Necesito que tú me alimentes, que tú me ayudes a descansar para yo recobrar fuerzas y seguir la carrera. Porque esto no es el final. El final es si usted lo permite, si usted se deja vencer por el temor. El final se da si usted deja que su problema le venza. Pero el Señor no quiere eso. Por eso le dio de comer a Elías. Por eso le permitió reposar. Pero cuando fue tiempo, le dijo el Señor a Elías: Elías, despiértate, porque es tiempo de avanzar. Cuando usted tenga temor, vaya a la fuente, porque es Él quien le va a dar las fuerzas. Es Él quien le va a dar de comer. Y es Él quien le va a decir el momento indicado para que usted comience a actuar. No permita que el miedo se arraigue en su corazón, porque el miedo provoca depresión, provoca que usted se sienta mal consigo mismo, pero también le provoca una incapacidad para interactuar con otras personas. Y si usted permite que el miedo cale en su vida, lamentablemente no va a tener una vida feliz. Su vida va a ser infeliz, porque va a ser esclavo del temor. Y como dice la canción, nosotros ya no somos esclavos del temor, porque somos hijos de Dios. Y en Él nosotros somos victoriosos, somos más que vencedores. En Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Aunque usted tenga miedo, el miedo hasta cierto punto es bueno porque le alerta ante peligros. Pero el miedo en exceso, cuando el miedo ya se convierte en algo más, cuando ya hay terror, cuando es algo que le paraliza, no es bueno. Y tenga cuidado. Así como el dolor nos ayuda a detectar que hay un problema en nuestro cuerpo, el miedo también nos ayuda a detectar que algo malo está sucediendo. Pero no permita que el miedo vaya más de lo que debe de ir. En Salmo 121:5 dice: el Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. La autoestima es un tema que no es fácil tratar, porque no es fácil que te digan que solo decaído caminas. Hay unos que caminan así. Hay unos que caminan que no me vean, que no me vean, que no me vean. Hay otras personas que caminan de puntillas la vida porque les da temor. Caminan como que van en cáscaras de huevo. Y a veces no nos gusta que nos digan que algo malo está en nuestras vidas. Pero si usted no tiene una buena percepción de sí mismo, jamás podrá tener una buena relación con su prójimo. Y por tanto usted no puede ser obediente al mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprenda a reconocerse. Aprenda a amarse, a valorarse. Aprenda que lo que usted porta, que su cuerpo, que su espíritu, que su alma le pertenecen a Dios y que usted debe de cuidarlo. Usted es el guardián de esas tres cosas. Y si usted no lo cuida, nadie más lo puede hacer por usted mismo. Nadie. Cada persona tiene que dar cuentas por uno mismo, por lo que Dios nos ha dado. Y que el no puedo nunca salga por su boca. Porque si no, Dios sería mentiroso cuando Él dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios no es hombre, no es hijo de hombre. Y Jesús no es hijo de hombre para mentir. Por tanto, usted sí puede. Usted sí es amado. Usted sí es importante. Usted sí es acepto. Porque el mismo en Efesios nos dice: somos aceptos en el amado. Valore lo que usted tiene. Porque Dios, tal cual usted es, así le ama. No necesita la aprobación del mundo. Lo que usted necesita es la aprobación de Dios. Y yo le invito a ponerse sobre sus pies.